Muy buena semana y muy buenas noches aquí en Israel, o tardes para quienes están fuera de Israel, o mañana tal vez, no sé bien los tiempos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro estudio semanal del Rambam. Nosotros estamos ya en el cuarto libro del Rambam, en el Sefer Nashim, el libro que trata un tratado completo sobre el tema de las mujeres y obviamente estamos hablando ahora de lo que representa el casamiento eventualmente y lo que representan las obligaciones. Entramos en un capítulo, el capítulo 14, que habla de la mitzvah de Oná, en primer lugar, y que se refiere obviamente a la mitzvah que debe cumplir el marido con su mujer y la mujer con su marido, que tiene que ver con todo lo que es las relaciones conyugales, las relaciones maritales. Asimismo, este capítulo tratará sobre la medicina, el tratamiento de las enfermedades, el pidión, quiere decir la liberación o el rescate en caso de que Dios no permita, como ha pasado eh, en esta guerra tan cruenta y tan difícil. Se han tomado prisioneras eventualmente las mujeres y entonces el hombre, si su mujer era tomada prisionera, tenía la mitzvah del pidión, obviamente, la mitzvah del rescate de su mujer. Y por último, el último punto que va a tocar, este versado capítulo con 24 alajot, habla sobre la muerte, quiere decir la mitzvah del él. Muy bien, entonces nosotros estudiamos la primera alajá, donde se hablaba, obviamente, de la frecuencia de acuerdo a las profesiones. ¿Sí? Entonces aquí el Rambam hablaba, o sea, sin ánimo de hablar de lo que es verdaderamente el vínculo matrimonial, la obligación de los derechos conyugales, tal como lo prescribe la Torá, es de naturaleza individual, repaso, ya lo explicamos, dependiendo de la fuerza de cada uno en particular y del tipo de trabajo que realiza. Esto es un tema muy interesante desde el punto de vista fenomenológico, que es obviamente la fuerza del hombre por un lado, la potencia del hombre, pero también el tipo de trabajo que realiza. Y entonces dice Rambam Keitzad, ¿cómo era esto? Repetimos, los hombres sanos, mimados no es la persona, no es la palabra, Rakim be Anugim, quiere decir personas delicadas, no mimadas, y que no se emplean en trabajos que debiliten sus fuerzas, sino que comen, beben y pasan la mayor parte del día en casa, deben cumplir con los deberes conyugales todas las noches. O sea, son personas que realmente tienen una dimensión, la cual llevan una vida obviamente muy tranquila. Las siguientes reglas se aplican a los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, sastres, tejedores, trabajadores de la construcción y similares. Si ellos trabajan en la ciudad en la que viven, deberán cumplir sus deberes conyugales 2 veces. Y si trabajan fuera de la ciudad, en otra ciudad, deben cumplir sus deberes conyugales 1 vez. Los arrieros son aquellos que deberían llevar el ganado, obviamente, lejos de su realidad. A jamarim. Jamarim son aquellos que se ocupan de conducir los animales o los burros que salen de ciudad en ciudad con las cargas de, de, la, de sus ventas. eh, Deben cumplir sus deberes conyugales 1 vez por semana. Los camelleros deben cumplir sus deberes 1 vez cada 30 días, porque el trayecto de los camelleros es mucho más extenso. Los marinos, aquellos que ya iban a alta mar, deberán cumplir sus deberes conyugales 1 vez cada 6 días. Y habla de los estudiantes de la Torá, terminamos, deben cumplir con sus deberes conyugales 1 vez por semana. Y su obligación es limitada porque la Torá debilita su fuerza. Quiere decir, la Torá matisha et kojo shel adam. Sagrada Torá debilita la fuerza del hombre. Y por eso entonces es práctica de los eruditos de la Torá tener relaciones matrimoniales el viernes por la noche. Y aquí habíamos llegado entonces a a esa definición. Y obviamente todo esto, obviamente, todo el mundo debe saber que lo importante es, como explica la Gemara, es que el sabio no esté como un gallo picoteando a la gallina todo el día. Así lo explican en forma tan jocosa.
Bien. Bellesta Isha Pleakeb al Baalá Shelo Yetzer Yisjorá era le Makom. Ahora bien, ¿cuál es el lugar de la esposa? La esposa tiene derecho a impedir que su marido haga viajes de negocio que no sean cercanos a su ciudad, Shelo Imna Meonatá, excepto a lugares cercanos, para que de este no se vea impedido de cumplir, para que el hombre no se vea incumplido con cumplir sus deberes conyugales. Y esto es muy importante, así dice. Shelo Imna Meonatá, Velo Yetze El Apir. Solo podrá realizar tales viajes con su permiso. Atención. ¿Sí? Eso también es muy importante que tengamos en cuenta. Yo les decía que esto es el tratado mayor de defensa de la mujer. Dice entonces, "Vejen yesh la lemon'o la'tzet ממלאכה שעונתה קרובה למלאכה שעונתה רחוקה". De manera similar, ella tiene la prerrogativa de impedirle cambiar una profesión que le otorga derechos conyugales más frecuentes a otra profesión del hombre que le otorga derechos menos frecuentes. Por ejemplo, el jamar, aquel que conduce burros, que desea convertirse en un arriero de camellos. Vimos que el jamar era una vez por semana, una vez al mes, y el camello, perdón, una vez por semana y una vez al mes. O un arriero que desea ser marinero, por ejemplo, y el marinero, obviamente, cada 6 meses entonces va a venir. La Gemara de Ketubot establece que incluso si la otra profesión es más rentable, la prerrogativa se concede a la mujer, ya que una mujer valora más la intimidad con su marido que el avance económico. Es interesante todo lo que se escribe también en la Gemara y en el lado, en lo lateral de todo esto. Entonces, nos dice el Rambam, "Talmidei Jajamim yotzeim de Talmud Torah shelo birshut". Sin embargo, los estudiosos de la Torah pueden salir para estudiar Torah durante 2 o 3 años sin el permiso de sus esposas. Por supuesto que lo ideal sería siempre hacerlo con el permiso de las esposas. Desde ya, Vejen, Raj, Beanog, Shenasat Talmid Jajamim. Una esposa no puede impedir que su esposo, que era la persona frágil, tierna, que dijo aquí mimado, no es mimado, se convierta en un estudiante de Torah. O sea que la mujer debería alentar que el hombre pueda verdaderamente estudiar la Torah. Muy bien. La halajá número 3 nos dice, no sé Adam kama nashim, afilu me'a. Un hombre tiene la prerrogativa de casarse con varias esposas. O sea que aquí estamos hablando, obviamente, que la poligamia era parte de una tradición a nivel rabínico y posible de poder hacer a nivel de la halajá. La Gemara de Yevamot establece que si es costumbre local que un hombre tenga una sola esposa, un hombre no puede desviarse de su costumbre. En la comunidad ashkenazí, según lo expuso y dispuso la prohibición de Rabenu Gershon de Ahora Golá, está prohibido que un hombre se case con más de una esposa. Así lo establece el Shulchan Aruch también. Pero claro, por ejemplo, los habitantes del Yemen que no siguen el Shulchan Aruch, el Marán Yosef Karo, ellos siguen al Rambam. Y entonces el Rambam, ¿qué dice? El Rambam dice que el hombre tiene la prerrogativa de casarse con varias esposas, incluso 100. O sea, no una ni dos, incluso 100. Bueno, obviamente es mucho, desde ya uno se da cuenta. Ben bebatajat o ben bezoajarzo. Ya sea que se casa al mismo tiempo o una tras otra. Y en este caso dice, en estoy jorale akef. Su esposa no podrá oponerse a esto, siempre, behu, שיהיה יכול ליתן שאר כסות בעונה, כראוי לכל אחת. Siempre que tengan los medios para proporcionar a cada esposa su quesut, su subsistencia, su vestido, como dijimos, y sus derechos conyugales como le corresponde. Esto también, o sea, si la persona puede, hay que hacer, se puede hacer. Beino yahol lakofo tam lishkon bechatzarahat. El hombre no podrá obligar a sus esposas a vivir en el mismo patio, quiere decir, en el mismo vecindario. Dice, Ela, kolahat beahat leat. Más bien, cada una tiene derecho a su propia casa. Por lo tanto, no pueden vivir todas bajo un mismo techo desde ya. Y entonces los comentarios
obtienen apoyo para esta ley, la narrativa bíblica de Génesis, que menciona que Jacob tenía tiendas separadas para Lea, Rachel, Bilhá y Zilpá. ¿Se acuerdan, no es cierto? Cuando murió Rachel, que Jacob mudó su cama a la tienda de Bilhá, que era la sierva de Rachel, con la que tuvo dos hijos, y allí vino Reubén con la intención mal de cambiar la cama de su padre a la tienda de su mamá Lea, buscando defender obviamente a su mamá Lea. Pero bueno, esto fue un ejemplo a nivel bíblico. Muy bien, entonces nos dice el alajá número 4, Bejama y Onatán. Entonces, ¿cuáles son sus obligaciones con respecto a a los derechos conyugales de las esposas? Si tiene tantas mujeres o más de una. Entonces dice, Becama y Jonathan, Lefiminian, se determinan según el número de esposas que tiene. Entonces, ¿qué significa esto? Dice que Itzad, si el trabajador tiene dos esposas, está obligado a cumplir sus deberes para con cada una de ellas una vez por semana. Si tiene cuatro esposas, está obligado a cumplir sus deberes para con cada una de ellas una vez cada 2 semanas. De manera similar, un marinero que tiene cuatro esposas está obligado a cumplir con sus deberes para con cada una de ellas una vez cada 2 años. Claro, si es cada 6 meses, obviamente, entonces cuatro, entonces va a volver a la primera después de 2 años. Por lo tanto, dice el Rambam, y fija, si buja Jamim Shelo Isa Adam Yater al Arban Hashem. Por lo tanto, nuestros sabios ordenaron que una persona no debe casarse con más de cuatro esposas. Qué interesante, ¿no es cierto? Esto es en Yevamot, en la Gemara de Yevamot. Aunque dice, Afalpiche Yeshlo Mamon Arbe, de que sea una persona con muchísimos recursos económicos, que de ella taguía la em o nada, pa, de modo que pueda cumplir con sus obligaciones conyugales, cada una de ellas, por lo menos una vez al mes. Y de esto se desprende que la costumbre de tener relaciones sexuales una vez por semana no era una práctica exclusiva de los eruditos de la Torah, sino también de esta persona que tenía cuatro mujeres. Pero bueno, como ustedes ven, se legisla todos estos aspectos. La alhaja número 5, yo avanzo porque es un tema interesante, por supuesto, pero tratamos de avanzar en el contenido, que es un tema que resulta no solamente interesante, sino que resulta apasionante desde el punto de vista de estos derechos que aparentemente no diría cómo se atreven a hablar de todo esto, ¿no? Bueno, estos son los jajamim, obviamente. La alhaja número 5. La alhaja dice, Amadir et ishto tomar la ajerim, mashe amar la, o mashe ambra lo, midibrei sejok bekalut rosh medaber adam in ishto, adisket tashmish, hareizei yotzi veiten ketubah. Una cosa impactante, lo que dice Rambam. Esto que habla a veces de la insolencia o fundamentalmente de lo que pasa a veces puertas adentro. Cómo no se debe hablar de cosas que pueden perjudicar a la familia. Cuando un hombre hace un voto que requiere que su esposa cuente a otras personas lo que él le dijo a ella o lo que ella le dijo sobre las bromas y frivolidades que un hombre y su esposa hablarán ocasionalmente en preparación para las relaciones matrimoniales, ¿cuál es el din? Si la obliga, la hace prometer a su esposa que haga eso, Hareizei Yotzibe y ten que tu vas. Esa persona debe divorciarse de su esposa y pagarle el dinero que le debe en virtud de la que tú vas. ¿Por qué? She'ein zo yichola leha'iz panea velomar la ajerim divrei calor. Porque la mujer no puede ser obligada a hablar con descaro, a ser una atrevida, ni a decir a otros cosas lascivas. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, hasta dónde llega el pensamiento de los Jajamim y fundamentalmente del Rambam. Dice entonces, Vejen y mitirá shetie mitapejet bisheat tashmish. De manera similar, si un hombre hace un voto a la mujer que exige que su esposa tome medidas durante las relaciones maritales para impedir la concepción, mitapejet es que se dé vuelta, obviamente. Y en este caso, obviamente, no, 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 no podrá existir relaciones, obviamente,
coito anal, estamos hablando, para que no entre la simiente de espermatozoide en el lugar debido. Entonces dice, o si hace un voto que exige que ella actúe tontamente, dice, o shedirá sheta'aseh ma'aseh shotim, o dvarim she'en bahem mamash el hashtur. Dice que ella actúe así como tontamente, realizando actos que no tienen significado y son simplemente tonterías. Eso también no se debe hacer. Por ejemplo, llenar cántaros de agua y tirarlos por el desagüe. Debe divorciarse de su esposa y pagarle el dinero de lo que se le debe en virtud de la que. Miren ustedes cómo esto es la defensa de la dignidad del otro. Si uno puede aprender todo esto, entonces uno se dará cuenta cuán importante es todo esto que una pareja tendría que estudiar, ¿no es cierto?, antes de casarse. Muy bien. La alhaja número 6 nos dice, Amadire tishtomi tashmisha mitá. Cuando un hombre hace un voto a la mujer, la hace prometer que prohíbe las relaciones matrimoniales con su esposa, Amadire tishtomi tashmisha mitá, Shabbat ahad mamtinim lo, Yeter al ken yotzi beiten ketubah. Dice, se le concede un respiro de una semana, un Shabbat. En ese momento se espera que cambie de opinión y se retracte de su voto. Después de este tiempo, ¿qué tiene que hacer el hombre? Divorciarse de su esposa y pagarle el dinero que le debe en virtud de la que va, o anular su voto, anular la promesa. Y esta norma, dice Rambam, se aplica incluso cuando el hombre es un marino, cuya obligación respecto a los deberes conyugales es una vez cada 6 meses, que es cuando está en tierra. La razón es que desde que hizo un voto ha causado angustia a su esposa y ella desespera de volver a reanudar la intimidad. Y esto obviamente es muy doloroso. Entonces, mamá, esto habla de Metzaherota, la angustia u benitiaya, y llega a una cuestión de desesperación. Ahora bien, pregunta Rambam, Bekeitzat Batira, ¿y cómo puede ser efectivo el voto? Veamos lo que le dice el hombre a la mujer. Y mamarla le dijo a ella, Tashmishi Asur Alai, las relaciones matrimoniales conmigo te están prohibidas. Presten atención. O Shenishba Shelo Yeshamesh Mitato. O, eventualmente, presta un juramento de no tener relaciones matrimoniales. Se lo jura a la mujer. Entonces dice, Lona Dar Klum. Esa persona dice su voto, su neder, que dijo, mis relaciones están prohibidas. Su voto no tiene consecuencias y el prestar juramento viola la prohibición de hacer un juramento falso, porque él está obligado por la Torá a entablar relaciones con él. Entonces no puede hacer un voto en este caso. Dice, como se menciona en el capítulo 12, más arriba, ya en la Alajá 2, la Torá obliga al marido a otorgarle a su esposa derechos conyugales. Una vez que la Torá impone a una persona una obligación, ésta no puede liberarse haciendo un voto o un juramento. Está clarísimo. Sin embargo, si él le dice, la satisfacción de tener relaciones conmigo me está prohibida, ¿qué quiere decir? Dice, si él le dice a la mujer, Anaat tashmishech asura alay, presten atención a la formulación. La satisfacción de tener relaciones contigo me está prohibida. Ese voto, ese neder, haréis de neder, es un voto vinculante. Y entonces a ese hombre le está prohibido tener relaciones con ella, dado que ese voto no prohíbe nada a la mujer, sino que establece que su marido tiene prohibido apreciar el placer que resulta de las relaciones con ella, puede ser eficaz. Porque a una persona no se le debe dar comida que le esté prohibida. Y entonces lo que dice el Rambam, en un lenguaje, en un eufemismo, dice, "Ein ma'achilim et adam davar asur lo". No se le suele dar de comer a una persona algo que está prohibido. Por lo tanto, lo que dice, no se le puede obligar al hombre a tener relaciones con ella, ya que el voto que él hizo, que no tiene placer en sus relaciones, existe, a pesar de que a pesar de su tener que
actuar con ella de manera inequívocamente ética. Dice la halajá número 7. Asur la Adam limno a ishto onato. Está prohibido al hombre privar a su mujer de sus derechos conyugales. Atención. Veim maná que le tzara. Y si él se le impide, la priva de todo esto para causarle angustia a la mujer, o sea, para hacerle mal, Abar velota hace la Torah. Esta persona viola uno de los mandamientos negativos de la Torah que dice, Éxodo 21, de la Shat Mishpatim, versículo 10, perdón, She'erak sutabe onata loiga. No la prives de su sustento, su vestimenta o derechos conyugales. Ustedes lo ven claramente aquí y por lo tanto aquí aparece la explicación de Rav Kapach, que es uno de los comentaristas más importantes de Rambam, que señala que aunque esta prohibición involucra tres derechos, She'erak sutabe onata, el Rambam menciona su violación solo con respecto a la negación de los derechos conyugales. Y el Rab Kapaj explica que en lo que respecta a su sustento y vestimenta, una mujer puede recurrir a la justicia y demandar por el dinero deudado. Sin embargo, esto no es posible en lo que respecta a los derechos conyugales. Está claro. Ahora bien, nos dice el Rambam lo siguiente. Eh, Daraja número 7, estábamos diciendo. Imjala, otashash kujo no yahol libol, si el hombre enferma o su virilidad se debilita y no puede tener relaciones sexuales. Entonces, dice Rambam, se le concede un plazo de 6 Yamtin Shisha Hodashim. Esperará 6 meses. Quiere decir, las autoridades posteriores, quiere decir ya las que vienen en el siglo XVI en adelante, aquí figura el Kat Foké, que el de Shmuel citan la opinión de Shitei Georgian, que afirma que si un hombre padece una dolencia que se curará, su esposa debe permanecer casada con él a pesar de que ha hecho a pesar de que ha hecho un tratamiento que durará más de 6 meses y por lo tanto puede ser que durante 6 meses no tenga relación. Se le concede entonces 6 meses, porque nunca se exige a la mujer que espere más tiempo para sus derechos conyugales que 6 meses. Es el caso del marinero, en él la esperanza de que se recupere, ¿no es cierto? O sea, esperará, Shen deja una de la mitad de Halkach, nivel de Reshut, o Yotzibe y Tentua. Dice, después la prerrogativa es de él, si permanece casada o si debe divorciarse de ella y pagarle el dinero que le debe en virtud de la Ketúa. Bien, ahí ya se maneja la mitad. Ahora viene el caso de la mujer que niega la intimidad conyugal a su marido. Esa mujer se llama Moredet. Moredet, de la palabra Mered, que quiere decir rebeldía. Una mujer rebelde. Beshoalimota, Mipeneima, Mardá. Entonces se le pregunta a la mujer por qué se ha rebelado. Y entonces ella te dice, me hastiu, veini ejolale y bael, lo midati. Si ella responde porque él me rechaza y yo lo rechazo, mejor dicho, y no puedo entablar voluntariamente relaciones con él. O sea, me hastiu, yo realmente lo desprecio. No es que él me desprecia, dice porque él me rechaza, sino que ella lo rechaza a él y no puedo entablar voluntariamente relaciones sexuales con él. Entonces, Kofino Toleo, su marido debería verse obligado a divorciarse de ella inmediatamente. Le fiche Iná, Bashivia, Shetibael, Lesanuila. Dice, porque ella no es como una cautiva a la que obligan a entablar relaciones con alguien a quien aborrece. Tanta actualidad hoy en día que tenemos con las personas que están cautivas en las manos de estas bestias del Hamas. El Maggid Mishneh y muchas otras autoridades difieren del Rambam en este punto y sostienen que un hombre no debe ser obligado a divorciarse de su esposa incluso en tal situación. O sea que hay comentaristas, muchos poskim, que dicen que no es así la halajá. Este punto de vista está seguido por el Shulchan Aruch. Incluso aquellas opiniones que favorecen el fallo de Rambam enfatizan que el tribunal, el Betadín, debe buscar aclarar que la mujer no hace sus declaraciones porque se enamoró de otro hombre y busca terminar su matrimonio anterior por culpa. Bien,
Entonces eso es una aclaración. Entonces, ¿qué dice aquí? BTC ve lo que tu tal. En tal caso, como parte del acuerdo del divorcio, entonces ella no recibe nada del dinero prometido de la que tú vas. O sea, hacen un acuerdo, entonces no se le paga a la que tú vas. ¿Por qué? Como lo implican las declaraciones del Rambam a continuación, este dinero le fue prometido solo con la condición de que mantuviera la relación matrimonial. Entonces, ¿qué tiene derecho la mujer? Entonces, dice que la mujer, eh, eh, seguimos en la alhaja 8, eh, en tal caso, como parte del acuerdo del divorcio, ella no recibe nada de la escritura. Ella tiene derecho a lo que quede de las posteriores, de las posesiones, perdón, que trajo el acuerdo matrimonial, tanto aquellas por las que el marido asumió responsabilidad como aquellas por las que él no asumió responsabilidad. Es decir, llamamos esto Nixei Milog. ¿Qué significa? Nixei Milog son aquellas que se han incorporado, obviamente, a lo largo del matrimonio. Está lo que uno trae al matrimonio, está aquello, obviamente, que el matrimonio después produce a lo largo de su vida. Entonces, aquí hay una cosa importante que establecen los comentaristas, aquellas autoridades que difieren de Rambam en cuanto a si el marido está obligado a divorciarse de su esposa, también difieren con respecto a este punto. Sostienen que incluso respecto de los bienes de los que el marido aceptó hacerse responsable, a la mujer solo se le concede aquello de lo que, que toma posesión. Y entonces en este caso, ¿qué se da? Eso es lo que dice aquí. Como aquellas por las que él asumió responsabilidad, aquellas que asumió responsabilidad se llaman Nixei Milo, Nehasim, bienes que se llaman de Milo. Entonces estamos leyendo aquí el alajá número 8. בין מנכסים שלא נתחייב בחפצם, בין מנכסים שהכניסה לבעלה ונתחייב באחריותם. Quiere decir, están están aquellas cosas que la que tú vas nos dice a nosotros en forma muy clara que la mujer obviamente trajo consigo de la casa paterna. Y está también el ser humano, el marido, el Baal se hace responsable por todos esos bienes que trajo la mujer en el documento de la que tú vas, en el estar que tú vas a pagar, lo equivalente como si fue en el momento que lo recibió de sus manos, inclusive si se perdieron o que el valor de esos bienes descendió. Y eso se llama Nixei Son Ubardel. Quiere decir, se lo llama los bienes de ganado y de hierro. Ese es el traductor. Mientras que Nehasim Shelonit Haibu aquellos bienes con los cuales no cabe la responsabilidad del hombre y son Nixei Milog, que son los Nehasim, obviamente, que el marido compró para ella a lo largo de la vida. Entonces, lo que está diciendo todo el tiempo aquí el Rambam es, no tiene derecho a nada que pertenezca a su marido. Ella debe quitarse incluso el zapato de su pie y el velo que él le dio y devolverse. Del mismo modo, ella debería devolverle cualquier regalo que él le haya dado, porque no se los dio con la intención de que ella los tomara y se case. Entonces, ustedes se dan cuenta aquí que lo que se trata de hacer es establecer una justicia real y concreta. Entonces, aquí es el caso, dijimos, de la mujer que se niega a la intimidad conyugal y que es morena. Ahora, en la número 9 dice, Veim Mardá mitajat para que debe paro. Ahora dice, si ella se rebeló contra su marido con la intención de causarle angustia, quiere decir, ella no está necesariamente interesada en poner fin al matrimonio, sino más bien en mantener las relaciones matrimoniales como medio para comunicar su posición a su marido. Y entonces la mujer dice, ve Abraham, "Hareini metzaeret oto bekach, mipnei she'asa li kach bekach". Dice, yo tengo la intención de causarle angustia de esta manera porque él me hizo esto o aquello. O sea que está actuando con respecto a lo que hizo el marido. O mipnei she'kilelani, o porque él me maldijo, o porque me ha causado contiendas. Este ya y mi meribá.
se pelea conmigo todo el tiempo. O Kayotzevet Barimelu, como cosas similares a esto. Entonces, ¿qué pasa con la mujer? Sholhim la mi betadin beomrim. Le envían un emisario de la corte rabínica, quien le dice, tiene un mensaje para ella, Harei Heve Yodat Sheim At Omedet Bemirdech, Afilu Ketubataich Mea Mané Irsadet Otah. Le dicen a ella, toma nota, si continúas con tu conducta de rebeldía, perderás el derecho a la ketubá, incluso si tu ketubá no vale 200 mané, sino que vale 100 mané, en el caso de una persona viuda o segundas nupcias, o eventualmente un mané equivale a 100 dinarim, y 200 mané, 200 dinarim. Entonces la mujer viuda o la mujer que también es giore, que la ketubá es de 100 mané. Le dicen, puedes perder todo. ואחר כך מכריזים עליה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות בכל יום. Después, cada día durante 4 semanas, un mes consecutivo, se hacen anuncios acerca de ella en las sinagogas y en las casas de estudio. Se hace pública la realidad. Shulchan Aruch cita las palabras de Rambam. El Rambam, sin embargo, difiere afirmando que el anuncio solo debe hacerse en 4 sábados consecutivos y no en 4 semanas. ¿Y qué se dice? Fulana Natal se ha revelado con. O sea que es realmente vergonzante. El propósito de estos anuncios es obviamente avergonzarle y hacerle reconsiderar su. Muy bien, vamos a la mitad de nuestra capítulo. Muy bien, entonces dijimos del anuncio. Beajar a Ahrazá, Surkim Lapam, Shnia Beomri. Una vez hecho el anuncio, después de ese mes, o 4 sábados, o todas esas 4 semanas, el tribunal le envía un mensajero nuevamente, un sheriach, por segunda vez. ¿Y qué le dice el sheriach a la mujer ahora? Y matome desde mi rej, ifsadet. Si continúas con tu conducta rebelde, has perdido tu quietud. Vaya. Y andaba mirdabe hojas de la. Si ella, no obstante, continúa con esta conducta de rebeldía y no se retracta, nimblajimba, es consultada por el tribunal. O sea que el tribunal dice, hablan con ella del motivo de su rebeldía, para convencerla de que se arrepiente de su rebeldía. O sea, que le habla, no es que todo se corta por lo sano. Y si no cambia de opinión, entonces pierde su ketubá y no tiene ningún derecho a una ketubá. Pierde absolutamente todo. Es decir, ella no recibe el requisito fundamental de la ketubá ni ninguna cantidad adicional que su marido haya. Entonces, lo que sí dice después, Ein notenim la get ad 12 חודש. No se le concede el divorcio hasta que pasen, sino 12 meses, un año. Y esto obviamente tiene un motivo. Dice el Magid Mishneh, Maran Yosef Karo, explica que como favor el tribunal solicita al marido que no se divorcie de su esposa hasta que haya pasado ese tiempo, un año, ya que es vergonzoso para una pareja judía separarse debido a un conflicto. Se espera que durante los 12 meses que deberán esperar resuelvan sus diferencias. Hay opiniones que afirman que en la época actual el marido no está obligado a esperar un año entero, en cambio puede divorciarse de su esposa inmediatamente. Así ocurre. Sin embargo, la mayoría de las autoridades no aceptan esta opinión de Ramá. Según el Rambam, durante estos 12 meses, el marido no tiene ninguna responsabilidad financiera de su esposa. Si ella es mantenida cautiva, él no está obligado a redimirla, quiere decir rescatarla. Y si él muere, ella no hereda su ketubá en su propiedad. Rabenu Asher, que es el Baal HaTurim, según lo interpretan el Tur Eben Haezer, difiere y sostiene que durante estos 12 meses la ketubá de la mujer sigue vigente. Shulchan Aruch, Maran Yosef Karo, en el tratado tercero del Shulchan Aruch Eben Haezer, que habla de las relaciones maritales, de las relaciones del casamiento del hombre y mujer, cita la opinión de Rambam, mientras que Ramá sigue la de Rabenu. Ramá es la autoridad ashkenazí. Durante estos 12 meses, su marido no está obligado a proveer nada para la subsistencia. Y si ella muere antes de divorciarse, su marido hereda la propiedad. Quiere decir, Baala Yorsha. Es la que se queda con todas las posesiones.
Cacedras de Osim La y Mardá que de él. Esta es la secuencia que se sigue con respecto a una mujer que se revela con su marido simplemente para causarle angustia o que se sienta mal. Beafilu Aitán Nida o Jolash, estas leyes se aplican incluso cuando la mujer se encuentra en estado de nidá, que no puede tener relaciones sexuales en su periodo menstrual, o cuando está enferma y no está apta para tener relaciones sexuales. Bien, Beafilo allá Baalá Malaj, Malaj es un marinero, Sheonatol y Dasim, dice incluso, dice, cuando el marido es marinero cuyos deberes conyugales se aplican una vez cada 6 meses, como estudiamos al principio, o incluso, dice Rambam, Bafilu Yeshlo Ishta, incluso cuando el marido tiene otra, quiere decir, en todos los casos mencionados en esta alajá, el principio rector es que el hecho de que una mujer haga una declaración categórica negándose a tener relaciones matrimoniales en el futuro es suficiente para garantizar que se la coloque en esta categoría, a pesar de que su conducta es sin consecuencias inmediatas. Muy bien, dice la alajá número 12. Vejen, Arusash y Guías Manali. Ahora pasamos a otro circuito. Cuando llega el momento de una arusá, que es una mujer comprometida, de entrar en Nisuín, quiere decir 1 año por una nara, 1 mes por una bogueret, como estudiamos, al principio de todo, si es una chica joven y otro bogueret es que se ha desarrollado eventualmente, y entonces llega el momento del casamiento. Umardá que de él y ella se niega a hacerlo, revelándose para causarle angustia a su marido, y entonces no se quiere casar con él. Areizó Moredet Mitashmish se la considera alguien que se revela y se niega a participar en una relación matrimonial, en relaciones sexuales. Entonces, Bejen Yevamá Shelo Ratzá Leityaben, Shelo Ratzat, Kedei de Tzaro, de o Sinda. Lo mismo pasa, dice, la secuencia anterior se sigue cuando una Yevamá se niega a someterse a Yibum para causarle angustia al Yabam. Nosotros sabemos que el Yebum, estudiamos, se refiere al matrimonio de la viuda, que es la Yevamá, de un hombre sin hijos con su hermano, que es el Yavam, el hermano o un familiar directo del fallecido. Y se trata de tener con esa persona un hijo para eternizar la memoria de aquel que se fue sin hijo. La decisión de Rambam depende de su decisión de que incluso en la época actual la mitzvah de Yebum tiene prioridad sobre la mitzvah de Jalitza. Jalitza es la resolución inversa, cuando no se va a casar con su cuñado o con algún pariente cercano. Esta última decisión no es aceptada en la comunidad ashkenazí, por lo tanto la decisión de nuestra halajá también es motivo de controversia entre lo que es el mundo ashkenazí y el mundo sefardí. Dice el halajá número 13, Amoré de Tazot, que Shei Yotzet Ahar Shnem Asar Jodesh, de lo que va. Cuando esta mujer rebelde, Moredet, se divorcia después de, dijimos, 12 meses, sin recibir nada del dinero de lo que es debido a la tequila, también deberá devolver todo lo que le pertenece a su marido. Quiere decir, Tazir Kol Davar Sheu Shel Ba. Todo lo que le corresponde a su marido, hay que devolvérselo. Pero, dice, acá aparecen entonces las diferencias. Ahora, Nehasim Sheichniza Lo, Ubelayoteyem, Kayamim. En cuanto a los bienes que ella aportó al acuerdo matrimonial y lo que queda de su ajar, de su ajuar, perdón, entonces aquí se aplican reglas diferentes. Dice aquí, el ajuar, todo lo que trajo la mujer de su casa paterna, ¿sí? Entonces, las leyes que rigen a una mujer que se revela contra su marido difieren de las que rigen a una mujer que afirma que su marido la rechaza, como se dijo en la alajá número 8. Si ella toma posesión física de estos objetos, no se los quitan, pero si su marido toma posesión física de ellas, quiere decir, Rabbi Yosef Caro afirma que el marido no tiene que tomar posesión física de esta propiedad. Mientras la esposa no tome posesión de él, se considera así. No se los quitan. Del mismo modo, su marido no es responsable de nada de lo que se haya perdido de las funciones de las cuales él aceptó responsabilidad, que son, esto se refiere a lo que dijimos al principio, Nixei, Ton, Ubarzel,
es decir, propiedad cuyo valor total debe normalmente ser devuelto a la mujer. Todo aquello que la mujer ingresó en el ajuar, las vestimentas, las joyas, todo eso. Por el contrario, Nixei Milongo, propiedad por la cual el marido no aceptó responsabilidad y se devuelve a la mujer en cualquier condición en que se encuentre, independientemente de su valor, debe ser devuelto a ella, incluso si ella se rebela contra él. El fundamento de esta distinción es que dado que él asume responsabilidad por Nixei Uberzel, se considera que estos artículos los posee él a menos que ella tome posesión física de ellos. En este caso, tiene que quedar en manos de ella. Y en cuanto a los Nixei Milog, en cambio, al no asumir la responsabilidad del marido, esto yo no me hago responsable, no se consideran de la posición de la... Muy bien, vamos a la alajá número 14, donde Rambam dice, y vean, Brúa Geonim, y dijeron los Geonim que en Babilonia se seguían las costumbres diferentes con respecto a la mujer que se revela con su marido. Estamos hablando ahora de la época de los judíos en Babilonia. Esto es la época que va del siglo 8 al siglo 11. Una época sumamente desarrollada, una época en la cual tenemos ya la primera literatura de respuesta, de preguntas y respuestas. Las costumbres, dice de esto, de estos geonim, no, se citan en los halajot del Rif, de Rabbi Yitzhak Alfasi, siglo XI. Y Rabbi Yitzhak Alfasi es la primera fuente sobre la cual después Maran Yosef Karo va a tomar como referencia para el halajá, después del Rif, al Rambam, que van a ser obviamente los dos del mundo sefaradí que van a primar en la idea de Maran Yosef Karo, mientras que la tercera parte del equilibrio de la discusión es Rabenu Yaakov Ben Asher, que es el Baal HaTurim, que es la posición ashkenazí. Entonces dice, son muchos más considerados con la posición y los intereses de la mujer. Esto es la costumbre de los geonim. El Ramá afirma que si la mujer da una explicación razonable de su conducta, se deben seguir estas costumbres. Sin embargo, esas costumbres no se han extendido a la mayoría de la comunidad judía y en la mayoría de los lugares dentro de la comunidad judía hay muchos sabios de estatura, quiere decir personas muy importantes y muy trascendentes, Rabim Ugedolim, Holkim Alehem, que no están de acuerdo y por lo tanto es apropiado seguir las leyes prescritas por el Talmud. Quiere decir, aquí tienden la posición Bedin a Talmud, Ra'ui Litfos Bedin. Quiere decir, lo más concreto es que se pueda seguir la ley del Talmud y no necesariamente de los Geonim. Muy bien, aquí llegamos hasta la halajá número 15, habiendo estudiado todo un tema que de por sí es muy, muy interesante y todavía vamos a entrar entonces a todo lo que es la mujer rebelde y después todo el tema de la curación de las personas, de redimirla de lo que representa un rescate por haber sido tomada prisionera y también, por último, todo lo que es la quebura. Muy bien, bueno, tenemos un mundo increíble de aperturas y de sapiencias, y que el Rambam tuvo la sabiduría, por supuesto, de poder ponernos a nosotros en ese escenario y poder enseñarnos con tanta capacidad, sabiduría y, por supuesto, con tanto atrevimiento, se puede decir, para una época en la cual, estamos hablando del siglo XI, ¿no? Rambam muere a principios del siglo, perdón, siglo XII, 1135 cuando nace, 1204 cuando fallece. Entonces, de una u otra manera, estamos hablando de un pensamiento de más de 800 años y con mucha, mucha grandeza. ¿Qué más decirles? Muchas gracias. Disculpe, Shalom Rabot, Neimot Betovot, gracias por acompañarnos. Hashem les bendiga vuestro esfuerzo permanente y que bueno que tengamos solamente Besorot Tovot y Yeshuot Benejamot, que tengamos la fuerza de poder seguir estudiando eventualmente. Eh, y bueno, muchas gracias a todas las señoras que se deben sentir muy agraciadas con todo esto.
pero esta es la verdad, no hay ninguna duda. Aquí tienen todo esto junto. Muy bien, muchas gracias, Shabu, a todos. Gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo.